El romanticismo es un movimiento ideológico, cultural y artístico que se desarrolló en Europa desde el último tercio del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Hablamos de romanticismo en literatura, pintura o música, pero también en política y economía. Nace en Alemania, pero pronto se extiende a otros países como Reino Unido, Francia o España. Más allá de todo esto, se trata de una forma de vida, una manera distinta de ver el mundo. Las características generales del romanticismo son: subjetivismo. El yo es el centro y el mundo se verá desde un punto de vista personal, lo que conlleva al individualismo. El hombre está solo frente al mundo y la naturaleza y la sociedad. Anhelo de libertad. El hombre lucha por romper todas las ataduras sociales, morales y artísticas. Una frase reconocida es: libertad en política, libertad en economía, libertad en el arte. Es la consigna de nuestro tiempo. Expresión exagerada de los sentimientos y de lo íntimo. Predomina el amor sobre todo, pero también los tonos depresivos, de ahí que se hable de el mal del siglo. El paisaje refleja estos sentimientos, por eso se ve una naturaleza en toda su furia. Otras características del romanticismo es el idealismo. El romántico construye el mundo según sus sueños e ilusiones, pero esto lo lleva al desengaño. El mundo, la sociedad o la mujer que soñaba y que tanto deseaban no existe. Como consecuencia, hay una huida real o imaginaria. Hablando de espacio, el personaje viaja a lugares lejanos exóticos. Hablando de tiempo, recuerda épocas pasadas, sobre todo la Edad Media. Pero a veces la desesperación es tal que solo ven una salida: el suicidio. Algunas características del estilo literario son: ruptura con los preceptos y normas clasicistas de la etapa anterior, pues se busca ante todo la libertad en la expresión y los temas. El buen gusto neoclásico es sustituido por la intensidad en la expresión de los sentimientos. No se aceptan más normas que las que imponga la inspiración. Se idealiza el proceso de creación artística y se ve al poeta como un genio creador. En todos los géneros se buscan nuevas formas de expresión. Se rescatan géneros, estrofas y versos de épocas pasadas anteriores al clasicismo del siglo XVIII. Cabe destacar que la finalidad de la obra literaria es únicamente estética, no hay intención moralizadora o didáctica. Los temas se basan en la expresión del mundo interior, del poeta, de lo individual. El omnipresente tema del amor es el más importante, pero casi siempre en un tono triste. Cantan a la libertad, la personal, pero también la colectiva. Aparecen los temas de misterio y ultratumba, los fantasmas, las creaciones sobrenaturales, etc. Se resaltan las tradiciones y costumbres locales y nacionales. Son muy frecuentes los cuadros de costumbres y tipos. Los viajes son descritos ampliamente y con detalle. Destacan los libros de viaje en el Mediterráneo, pero sobre todo en España, el país romántico por excelencia para los europeos. El romanticismo es un movimiento tan amplio que debemos hablar de dos tendencias. Romanticismo conservador. Defiende los valores tradicionales de la religión, la patria y la monarquía. Algunos representantes son Scott, Zorrilla y el Duque de Rivas.
Por otro lado, existe el romanticismo liberal, que refleja las ideas liberales y revolucionarias más exaltadas. Lord Byron, Víctor Hugo, Larra y Espronceda son figuras más representativas de esta tendencia. El romanticismo alemán. Alemania es la cuna del romanticismo. En este país, el movimiento es más filosófico que literario. Un representante es Goethe, autor de Las desventuras del joven Werther, obra que pone de moda el suicidio. También es el autor de la obra Fausto, una obra maestra del romanticismo alemán, tema del hombre que vende su alma al diablo por el amor y la sabiduría. El romanticismo inglés. En poesía destacan Lord Byron. Propone el prototipo vital de hombre romántico. Es el autor de Peregrinación de Childe Harold y Don Juan. Otra es Shelley, autora de Prometeo desencadenado y Adonais. Por último, Keats, autor del célebre poema Obra a una urna griega. Y no podría faltar España. Uno de sus autores más destacados es Mariano José de Larra, con su obra Macías, sobre el conocido trovador medieval. Esta obra presenta ya muchas características románticas. Lo más importante de sus obras son sus artículos, entre los que encontramos de crítica literaria, donde se muestra su interés por las innovaciones románticas; de crítica política, en los que se critica durante la situación de atraso con respecto a Europa que se sufría en España; de costumbres, en los que se muestra muy crítico con los vicios de la sociedad de su época.